Vamos a continuar con la parte del programa de la presentación de las buenas prácticas galardonadas. Recordamos que vamos a tener 5 minutos para la exposición. Vamos a ser estrictos más que todo para que nos dé tiempo a realizar todas las jornadas y a ver si es posible al final de todas las exposiciones poder dejar un pequeño margen de tiempo por si queréis hacer preguntas a cualquiera de los ponentes, ¿vale? Comenzamos con la primera, titulada Taller de crianza positiva para personas con diagnóstico de trastorno mental grave y con dificultades en la crianza de sus hijos e hijas. Es del área de salud, del ámbito de salud mental, del Hospital de Día 2, y la va a presentar Ainhoa Aroz. Han participado también en ella Amaya Goyeneche y Sonia Mayor. Buenos días. Bueno, lo primero, menos mal que ha habido un café entre medias, porque hablar después de Rubén deja así el listón un poco alto. Entonces, empiezo con nuestra exposición. Buen ambiente, tranquilidad, compañerismo, grupo pequeño, alegría, ilusión, predisposición, cuentos, muy cumplidas, iniciativa, autoestima, hablar abiertamente, escucha. Con estas palabras recogemos y traemos aquí hoy la voz de las y los participantes en los talleres de crianza positiva para personas con diagnóstico de trastorno mental grave y con dificultades en la crianza realizados en la red de salud mental. Palabras que se recogen de las evaluaciones realizadas tras la finalización de los talleres. Pero ¿de dónde surgen estos talleres? De la necesidad detectada por los y las trabajadoras sociales de la red de salud mental de acompañar a las madres y padres con trastorno mental grave que presentan dificultades en la crianza. Esta acción estaría encuadrada en el Plan de Salud Mental 2019-2023 y en el segundo Plan de Apoyo a la Familia, Infancia y Adolescencia de Navarra 2018-2023. El taller de crianza positiva se enmarca dentro de un proceso sociosanitario de atención a personas con trastorno mental grave con dificultades en la crianza, que realizan las trabajadoras sociales de la red de salud mental con el objetivo de acompañar a estas personas en el aumento de capacidades marentales y parentales. Este proceso se inicia con la detección de estas situaciones por parte de profesionales de los centros de salud mental y su derivación a trabajo social. Tras realizar una primera valoración y emitir el diagnóstico social, se diseña una intervención individualizada. Dentro de los distintos apoyos que se pueden plantear, se valora la posibilidad de que puedan beneficiarse de participar en talleres de crianza comunitarios ya existentes, por ejemplo, los realizados por las APIMAs de los colegios o por las redes de infancia de los barrios. Pero vimos que estos talleres no estaban adaptados a las necesidades específicas que tenían algunas de las personas con trastorno mental grave. Y es por ello por lo que se diseña este taller de crianza positiva, titulado Cuidándonos bien, cuidamos mejor. Se trata de 8 sesiones de 1 hora y media de duración, en las que se combinan sesiones con temas más generales como estilos educativos, escucha activa o límites y normas, con otras sesiones con temas relacionados con la salud mental, en los que se prioriza la calidad de trato, la vinculación, los autocuidados o adaptar el entorno a sus necesidades específicas. Sesiones con títulos como Me mimo, yo también importo o Cuidando a nuestras criaturas y también de nuestra enfermedad. Algunos de los objetivos que planteamos con este taller son apoyar a las familias en el desarrollo de sus competencias marentales y parentales, favorecer un entorno de comunicación confidencial, seguro y sin estigma, promover la permanencia del o de la menor en su entorno familiar, fortaleciendo los vínculos intrafamiliares, prevenir, detectar e intervenir de manera precoz sobre las dificultades en la crianza y las posibles situaciones de desprotección y diseñar y poner en práctica intervenciones preventivas que contribuyan a evitar futuras alteraciones psíquicas y factores de riesgo en estos niños y niñas. Tras la realización de estos talleres, algunas de las conclusiones que podemos presentar son que el taller responde a las necesidades específicas de las personas con trastorno mental grave no cubiertas con otros talleres, que contribuye a la visibilización del rol parental o parental de las personas participantes. Vemos que es necesario acercar la experiencia a otras zonas geográficas para mejorar la equidad en el acceso a la salud. Es necesario la mejora continua en la detección de la población diana para que más personas se puedan beneficiar de este taller
y que crear espacios sin estigma, con calidez, permite compartir dificultades en la crianza y así poder mejorar en sus capacidades. Entonces, hasta aquí un poco las pinceladas de lo que es este taller de crianza positiva. Quedamos a vuestra disposición para aclarar o dar más información a quien lo desee. Y no podría finalizar esta presentación sin agradecer a mis compañeras, Sonia Mayor y Amaya Goyeneche, pues todo el esfuerzo y la implicación para sacar este proyecto adelante. También a todas nuestras compañeras y compañeros de la Red de Salud Mental, a la Gerencia de Salud Mental, con especial mención también a Gloria Algorriaga. Y, como no, el reconocimiento y agradecimiento a las madres y padres participantes en estos talleres por su generosidad a la hora de compartir sus experiencias, sus miedos, sus dificultades y sus fortalezas con nosotras. Gracias. Gracias. Gracias, Ainhoa. Además, has sobrado 20 segundos, ¿no? Está muy bien, nos vendrá muy bien. La segunda práctica es de la Unidad de Enfermería de Neonatología y Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario de Navarra. Su título es Soy yo y mis logros, etapas y metas conseguidas de niños y niñas ingresadas en el servicio de neonatología. La presenta Alicia Campión y han participado en ella Cristina Gutiérrez, Marisa Saldaña, María Teresa Murillo, Irene Galera y María Teresa Ronda. Hola, buenos días. Lo primero, agradecer a la comisión que nos haya seleccionado para poder dar un poco de visibilidad de nuestra unidad y explicaros un poco las actividades que estamos realizando. Os voy a poner un poco de situación de nuestra unidad porque hay gente que no la conoce y os voy a explicar un poco pues, los niños que ingresan y bueno, un poco en qué consiste nuestra unidad. El servicio de neonatología recibe un gran número de ingresos de niños que comprenden desde el nacimiento hasta el mes de vida. Y la puerta de entrada de los niños es desde el servicio de partos, desde la urgencia de pediatría y desde la planta de maternidad. Entonces, los niños que ingresan pueden ser por diferentes tipos de patologías y dependiendo del tipo de patología que tengan y la edad gestacional de los niños, pues ingresan en 2 unidades dentro de nuestro servicio, que puede ser en la UCI neonatal o puede ser también en cuidados intermedios. Entonces, el momento del ingreso supone un gran impacto a nivel emocional para las familias porque, por un lado, supone una separación del recién nacido y, además, constituye un cambio de plan establecido con la idea de maternidad y paternidad y su ingreso en el hospital. Los padres, cuando vienen, no tenían la idea de ingresar en nuestra unidad, sino que ellos lo que tenían establecido era que iba a ir todo con normalidad, que parto iba a ir con normalidad y que iban a ingresar en la unidad de maternidad y no en la unidad de neonatología. Entonces, cuando vienen a ingresar, nosotros nos encontramos con la situación de que no solo tenemos que atender al niño recién nacido, sino que también tenemos que atender a todo el núcleo familiar. Aparte de esto, también hay que sumarle la incertidumbre con respecto al diagnóstico, al pronóstico y la evolución que vaya a tener el recién nacido. Entonces, todos estos factores hacen que nuestro servicio sea un lugar especialmente susceptible de ser humanizado. La acogida en el momento del ingreso es un momento complejo y nosotros la información que les proporcionemos a los padres y la calidad de los mismos pues son elementos clave para minimizar el sufrimiento y el impacto emocional en las familias. También el tener la apertura de 24 horas del servicio y la atención continuada durante su ingreso pues hacen que se dé una mayor calidad y un mejor trato a la hora de realizar los cuidados. Los profesionales que trabajamos en el servicio nos esforzamos por hacer del puesto del niño un lugar bonito, personalizado. Ponemos carteles con el nombre. Luego también les decimos a los padres que pueden traer dibujos si tienen algún hermano pues para ponérselo en el cabezal de la cuna. Y también les decimos a los padres pues que les pueden traer a los niños bodys o que les pueden traer también dodos o mantitas o lo que crean ellos oportuno. Muchas veces los ingresos son prolongados y los profesionales del servicio hemos elaborado una serie de trofeos para celebrar los principales avances del niño. Pues cuando el niño llega a 1 kilo de peso o llega a 2 kilos de peso, lo celebramos colocándole un globo en su lugar y eso, ponemos el nombre del niño, les ponemos unas pegatinas y ponemos pues, lo que ha llegado a pesar, si ha pesado 1 kilo o ha pesado 2 kilos.
También cuando cumple el niño un mes, pues les hacemos una coronita y también les ponemos en el cubículo del niño con su nombre. En el momento del alta, cuando se trata de niños que han sido grandes prematuros y que han estado mucho tiempo en nuestro servicio, porque hay niños que igual están hasta 3 meses de ingreso, pues a algunos les hemos hecho, como veis en la foto, pues un birrete de graduación y lo hemos vestido al niño de graduado. En algún momento también a otra niña la vestimos de enfermera y luego a otro niño que su padre era muy fan de los Star Wars, pues le vestimos del pequeño Yoda también. Luego también, justo antes de la pandemia, empezamos a hacer también con los niños permiso de paseo, los niños que estaban estables y que llevaban mucho tiempo ingresados en el servicio, pues se les daba un permiso de paseo y también les colocábamos como un cartel para que tuviesen el pase para poder hacer el permiso de paseo. En niños que también se les traslada a otro hospital por su tipo de patología, que tengan que ser ingresados en Madrid o en Bilbao o en algún otro hospital, pues también les solemos hacer como un billete de tren para que, pues eso, para que tengan un buen viaje y que les esperamos a la vuelta y entonces les ponemos una fecha de ida en el billete, pero no les ponemos fecha de vuelta porque no sabemos cuándo van a volver. Y también en aquellos niños que van a bajar a quirófano, que se les va a hacer alguna prueba especial y que pues conlleva algún riesgo, pues les solemos poner también un mensaje de ánimo cuando lo van a bajar a quirófano para que cuando vengan los papás pues que lo vean. También celebramos días importantes como el Día del Prematuro, que fue la semana pasada. Entonces, en este día a los niños los vestimos este año de superhéroes y pues eso, les vestimos de Superman, les vestimos de Batman, de Capitán América y la verdad que para los padres, bueno, pues cuando llegaron al servicio se llevaron mucha sorpresa y bueno, pues les resultó como muy agradable todo. También celebramos el Día del Padre, celebramos el Día de la Madre. En Navidad también colocamos un arbolito y ponemos pues las fotos de los niños que han estado ingresados durante el año, que bien nos las mandan por email o si no a veces también pues vienen a vernos. Todas estas actividades las empezamos a realizar de manera espontánea durante la época de la pandemia y eso han tenido una buena acogida tanto para los profesionales de servicio como para las familias, porque al final las familias también, aparte de empatizar mucho con el equipo sanitario, pues también han empatizado mucho entre ellos y celebran los logros no solo de sus niños, sino de los demás niños también. Las familias también nos dicen que guardan todo en una caja de recuerdos y que luego pues en el momento que se van a casa pues que se lo llevan todo en la cajita y que luego pues suelen aprovechar también para decorar la habitación del niño. Entonces, pues eso, con todo esto lo que conseguimos es una mayor empatía de las familias y con los profesionales del servicio. Y como conclusiones, tenemos que estas actividades tienen un impacto muy beneficioso a nivel emocional en las familias y aporta calidad en los cuidados. La implicación de los profesionales haciendo más amena la estancia consigue que se sientan acompañados durante el ingreso y las familias empatizan entre ellos celebrando los avances de cada niño. Ha habido familias que, por ejemplo, el año pasado en Navidad, pues para el Día de Reyes o para el Día del Olenchero, pues han traído un pequeño detalle para el resto de los niños también. Incluso a nosotras también nos han traído a veces cajas con pegatinas y cosas para que sigamos haciendo cosas para los niños. Y bueno, y para terminar, aparte de cómo vemos nosotros el servicio y de cómo vemos nosotros a los niños, pues os hemos puesto una foto de esa enfermera pues que está cuidándole a un bebé, que nos han puesto unas alas de angelito, que nos hizo una abuela de un nene para que veáis también un poco cómo muchas veces nos ven el resto de las familias, a los profesionales que trabajamos en el servicio. Y deciros que las cosas más grandes tienen un comienzo muy pequeño. Muchas gracias. Continuamos con la tercera práctica, caminando hacia nuestra propia humanización. Ha sido realizada por la sección de Servicios Generales y Contratación del Área Sanitaria de Tudela. Va a presentarla Mariuca Casquero y han participado en ella también Cristina Prieto y Ana Viamonte. Hola, buenos días. Soy Mariuca Casquero y trabajo en la Unidad de Formación del Área de Salud de Tudela.
Hoy estamos aquí para presentaros un proyecto que hemos puesto en marcha para todos y todas las profesionales, un proyecto ilusionante, empresa segura y saludable. Lo consideramos así por 3 razones, porque es un programa que impulsa hacia una mejora continua orientada en la humanización de nuestros propios entornos laborales, porque estas actividades ofrecen una mejora en nuestro bienestar, nuestra salud y clima laboral, y porque impulsan nuestra responsabilidad social corporativa. Como consecuencia de la pandemia, Empresa Segura y Saludable se gestó tímidamente a finales del 2020. Tras estos comienzos inciertos, en el 21 ya lo teníamos consolidado en nuestro plan estratégico y formativo. Perdimos el miedo y elaboramos un programa bajo nuestro punto de vista disruptivo e innovador. Y podemos decir que con un presupuesto humilde hemos recogido unos resultados extraordinarios, que nos sentimos orgullosas, pero también nos sentimos orgullosas de todos y todas las profesionales que han participado en estas actividades, porque son los verdaderos protagonistas. Bueno, ahora vamos a aterrizar y hablemos de estas actividades. Hemos organizado actividades de mindfulness, tai chi, qigong, meditación, yoga e incluso algunas de ellas las hemos podido realizar en las zonas ajardinadas del hospital, un lujo. También escuela sana con ediciones de hipopresivos y pilates. Otras han ido dirigidas a mejorar nuestras relaciones interpersonales y entonces hablamos de gestión de conflictos, habilidades de comunicación. Además, tenemos el formato de charla divulgativa, en la que hemos hablado de alimentación, dietas, ejercicio, cómo cuidar nuestro descanso. Y este año vamos a finalizar con la charla titulada Hablemos de sustancias psicoactivas. Estas charlas se graban para luego colgar en nuestra web y con ello conseguir una mayor difusión. Y fijaros, hemos tenido más de 1000 visitas. Para nosotras esto es un premio. Hemos creado el Club de Lectura del Área de Salud de Tudela. Toda una aventura y también una experiencia, ya que podemos compartir nuestras reflexiones, en este caso con la autora de la primera obra leída, y a final de este mes volveremos a tener otro encuentro con el siguiente autor elegido. Todas estas actividades han sido un éxito. Las inscripciones en los cursos han superado las plazas y en algunos casos hemos tenido que reeditar la actividad. Comentarios que hemos recogido de las encuestas no pueden ser más motivadores y os leo textualmente algunos de ellos. Me ha ayudado a nivel personal, me ha ayudado a reducir el estrés y poder dormir mejor, ya que con los turnos de noche mi calidad de sueño se vio reducida. Agradezco poder relacionarme con profesionales de otras unidades y conocerles mejor. Y el beneficio de poder hablar en un espacio seguro de mis preocupaciones. Podríamos hablar de todas las conclusiones que tenemos ahí en el póster, pero solo me voy a detener en una de ellas. No debemos de tener miedo a desarrollar planes disruptivos e innovadores, ya que la sinergia que se puede generar genera fracasos, ya que la sinergia que se puede generar supera los fracasos iniciales. Es muy importante, ¿no? Porque hay veces que nos da miedo. Y para finalizar, debemos de hacer un gran esfuerzo por transmitir la cultura de humanización como algo transversal, en la que los y las profesionales estemos incluidos y generar espacios de trabajo más amables. Empresa Segura y Saludable es un proyecto que impulsa hacia una mejora continua orientada hacia la humanización de nuestros propios entornos laborales. Desarrolla actividades orientadas a mejorar nuestro bienestar, nuestra salud, nuestro clima laboral. Impulsa nuestra responsabilidad social corporativa. Es el camino hacia nuestra propia humanización, la humanización de nuestro medio, de nuestro entorno laboral. Y con ello mejorar la calidad asistencial, nuestra esencia de ser en la sociedad. Y ya he finalizado mi presentación. Muchas gracias. La siguiente práctica es la guía de actuación profesional para la detección precoz e intervención en situaciones de malos tratos a personas mayores. Ha sido realizada por la sección de atención sociosanitaria de la Dirección de Asistencia Sanitaria al Paciente y la presenta Monse de la Fuente. Bueno, Egunon Denoi, muy buenos días a todos y todas. Lo primero, agradecer la organización de estas jornadas, en especial al Servicio de Ciudadanía Sanitaria y a la Comisión Asesora Técnica por el reconocimiento de este trabajo como una buena práctica y por permitirnos, ¿por qué no?, compartir, ¿no?, nuestra experiencia con vosotros y vosotras y beneficiarnos del resto de experiencias de los compañeros y compañeras. Este trabajo está enmarcado en la Estrategia de Envejecimiento Activo y Saludable de Navarra.
Dentro de esa estrategia se nos encarga a un grupo de trabajo interdepartamental e interdisciplinar la elaboración de esta guía de actuación profesional para la detección precoz e intervención en situaciones de malos tratos a personas mayores en la Comunidad Foral de Navarra. Más directamente relacionado con la humanización y con personas vulnerables no puede estar, ¿verdad? Bueno, yo tengo el honor de ponerle voz y rostro hoy a este trabajo, pero lo hago en nombre de un grupo de personas y profesionales estupendos y estupendas, desde lo profesional y desde lo humano, un equipo de trabajo multidisciplinar formado por profesionales del trabajo social, de la medicina, de la enfermería, que aportan a este documento visiones complementarias a través de sus diferentes experiencias en ámbitos sociales y sanitarios, en diversos niveles asistenciales y de gestión, atención primaria social y sanitaria, hospitalaria, salud pública. Como objetivos para elaborar este trabajo nos propusimos 3, básicamente. Contribuir a promover un trato digno y adecuado a las personas mayores, respetando su autonomía y resto de derechos, favoreciendo la toma de decisiones que afecten a su vida. 2, reconocer y detectar precozmente las situaciones de malos tratos en personas mayores. Y 3, actuar con procedimientos de intervención homogéneos en toda Navarra frente a los malos tratos en personas mayores, principalmente dirigidos al ámbito domiciliario y comunitario, en esta primera versión de la guía. Para ello, durante 2 años, del 2018 al 2020, estuvimos en proceso de elaboración de la guía, fue un trabajo intenso. Finalizamos justo cuando se inició la pandemia, por tanto, el resto de acciones se han dado este año 2022. En este año 2022, en abril, se realizó una jornada de sensibilización abierta también a la ciudadanía, porque queríamos que pudieran participar y conocer y favorecer un clima social de sensibilización para con este fenómeno, ¿no? Se hizo en un formato muy fresco, tipo conversatorio, con diferentes personas, con diferentes perfiles profesionales. La verdad es que fue una actividad muy bonita aquella. Y a lo largo del otoño luego nos hemos enfocado a hacer 8 formaciones conjuntas con personal de los sistemas de protección, tanto social como sanitario, por todo el territorio de la comunidad foral, en la modalidad de formación de formadores. Hemos llegado a formar a 165 personas en la utilización de la guía, sensibilizando sobre este fenómeno, de manera que luego ellos y ellas puedan exportar ese trabajo a sus diferentes equipos y zonas básicas. En cuanto a resultados, consideramos que se ha promocionado la sensibilidad social y profesional con respecto a este fenómeno, que hemos conseguido visibilizar la importancia del trabajo conjunto sociosanitario, al que yo especialmente le doy mucha importancia, y que hemos dotado a los profesionales y a las profesionales de herramientas comunes para facilitar ese trabajo conjunto. Estamos convencidas de que la metodología de trabajo empleada, lo que hemos hecho, ha resultado ampliamente satisfactoria para el propio grupo, para las personas con las que hemos contado y que además es replicable en otros procesos de atención integrada social y sanitaria. Podemos trabajar de esta manera porque ha resultado muy exitoso. Para finalizar, quiero aprovechar para dar las gracias a todas las personas que han colaborado en este proyecto de una manera o de otra. Sin ellas no hubiera sido posible, especialmente al grupo autor. Muchas de esas personas están aquí hoy, no identifico las caras concretas, pero sí que me acompañan y os lo agradezco mucho, sobre todo al Departamento de Derechos Sociales, que ha colaborado 50-50 con nosotros, y también al personal que ha participado en las formaciones, que no forman parte del grupo autor como tal y no están reconocidos hoy porque teníamos un máximo de 6 autores y autoras, ¿verdad? Pero han participado y ha sido muy importante esa formación que se ha realizado. Hemos trabajado muy intensamente, seguiremos haciéndolo en la implementación de la guía, en las mejoras que sean necesarias a lo largo de esos procesos de mejora continua, pero también, por qué no decirlo, hemos disfrutado y seguiremos disfrutando en este camino, un poco en la línea de lo que decía Rubén, ¿verdad? Que me he visto muy reconocida en ese disfrute diario. Así que gracias, es que ricasco. Gracias, Monse. Continuamos con participa activamente en tu ingreso, contigo mejorando la calidad de la atención. Esta práctica también ha sido trabajada por la sección de estrategia de crónicos de la Dirección de Asistencia Sanitaria al Paciente y la presenta Monse, Ana Fernández. Vale, pues buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización de las jornadas, agradecer el reconocimiento que nos han otorgado y felicitar al resto de participantes, tanto a los que habéis sido galardonados como a los que tenemos los puestos fuera, que me parece que la participación ha sido importante. Presento yo el trabajo, pero tengo que decir que, pues eso, como solamente nos dejaban poner 6 autores, como éramos más de 6, puse en genérico el grupo de trabajo, pero voy a nombrar
a las personas que formaban parte del Grupo Técnico de Trabajo de Integración Asistencial en Cuidados en el año 2019. Son enfermeras que representan los ámbitos de atención sanitaria de las 3 áreas de salud y en el que trabajamos la línea 4 de la Estrategia de Seguridad del Paciente del Plan de Salud de Navarra. En aquellos momentos, y las personas que trabajaron, que gracias a ellas tenemos el fruto de trabajo que tenemos aquí, eran Carmen Silvestre, Marta Ancín, Xavier Tomás, Cristina Garriz, Sandra Maestre, Maite Soria, Monse Torres, Cristina Prieto y yo misma. También nos ayudaron desde el Servicio de Atención al Paciente de Servicios Centrales y el Servicio de Apoyo a la Gestión Clínica y Continuidad Asistencial del Hospital Universitario de Navarra en la revisión de los materiales. ¿Por qué nos planteamos el hacer lo que os voy a presentar ahora, ¿no? El participa activamente en tu ingreso? El ingreso hospitalario no se nos escapa a nadie que altera las rutinas de la vida, es un entorno hostil, puede provocar problemas de conciliación familiar y laboral, genera incertidumbre respecto a la propia salud individual, inquietud por el diagnóstico y su evolución, en muchos casos también incertidumbre laboral, económica, y unido a todo ello, por si era poco, aparecen una serie de riesgos nuevos y desconocidos para el paciente. En principio, cuando vas al hospital confías en que te van a cuidar y en que no hay más peligro del que inherente a tu proceso. Pero pueden aparecer riesgos nuevos relacionados con los cuidados y que pueden interferir directamente con la evolución, como pueden ser los problemas de identificación o los riesgos relacionados con la medicación, que en muchos casos no es la que se toma habitualmente en el domicilio, o riesgos de infecciones asociadas con la asistencia sanitaria, o lesiones relacionadas con la dependencia, espacios físicos diferentes a la habitual que pueden dificultar la movilidad o la orientación, o incluso provocar una inmovilidad derivada del proceso de salud, o aparición de nuevos signos y síntomas que hay que identificar y gestionar. En ocasiones se añaden además modificación de hábitos alimentarios o usos de dispositivos de ayudas en los que no estamos acostumbrados. Además, hay muchos profesionales que intervienen en ese proceso, proporcionándole cuidados en los distintos turnos y horarios. Puede ser necesario salir de otros entornos para realizar pruebas o tratamientos. Esta es la situación de un ingreso hospitalario, ¿vale? Y voy a decir algo obvio, el paciente es el único que participa de inicio a fin en ese proceso. Y además de estar en el centro, tenemos que intentar implicarle en ese proceso, ¿vale? Indispensable incorporarle como elemento activo en ese proceso asistencial, tanto para implicarle en el autocuidado como para evitar riesgos o eventos relacionados con su seguridad. Esa es la base de este trabajo que os presentamos hoy. Y los autocuidados empiezan por tener una buena información, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este grupo de trabajo y por el que nos planteamos crear estos materiales? Pues crear un protocolo de acogida para pacientes que van a ser hospitalizados en la red pública de Navarra, que implique a los propios pacientes y sus acompañantes, potenciando su empoderamiento y autocuidado, que es una de las líneas también estratégicas del Plan de Salud. Pasando a ser actores imprescindibles del proceso asistencial, involucrándoles especialmente en los aspectos que desarrolla la estrategia de seguridad de pacientes. Si pensamos en ese esquema de barreras del queso suizo, pues el paciente es la principal loncha de queso y la que menos agujeros puede tener, ¿sí? En todo caso, ¿qué es lo que nos proponíamos principalmente? Promover la autonomía, pero sobre todo, evitar la discapacidad nosocomial, que es un palabra que hemos aprendido hace poco y que nos gusta. ¿Qué hicimos? Revisamos los materiales existentes, los que teníamos cerca, incluso algunos de Australia, y los adaptamos a las características de nuestra provincia, de Navarra. Desde el inicio, entonces, teníamos claro que los materiales informativos que íbamos a crear teníamos que traducirlos a los idiomas más hablados en la comunidad, el euskera, el castellano, el árabe, el búlgaro y otros. El grupo de trabajo consensuó los mensajes a transmitir, se revisó el lenguaje para que fuera accesible a la población general, se acordaron los soportes de los materiales informativos que íbamos a crear, unos folletos impresos y unos vídeos, y también se consensuaron los criterios de uso de dichos materiales. A destacar que conseguimos incluir los materiales en el catálogo de almacén, asignándoles un código, lo cual facilita que todos los profesionales puedan solicitar estos materiales
cuando los necesiten y para llegar a más población se publicó tanto los materiales escritos como el vídeo en la página web de Salud Navarra. Al final se trata de unificar mensajes, que también parece una obviedad, pero vamos a intentar dar todos el mismo mensaje y, a ser posible, con los mismos materiales, ¿vale? Como conclusiones, creemos que, aunque no lo hemos evaluado, pero creemos que facilita la implicación del paciente y su familia en el proceso, mejora la accesibilidad de la población a la información y, como áreas de mejora, necesitamos mejorar la comunicación interna para que todos los profesionales conozcan los materiales. Como no me va a dar tiempo a poner el vídeo, en cuanto salgáis, pues entréis a Salud Navarra y veis el vídeo. Y queda pendiente también la adaptación de los materiales para cumplir criterios de accesibilidad universal y conseguir la difusión de los canales internos de televisión. ¿Sí? ¿Da tiempo? Pues entonces... Dura 5. Hola, te damos la bienvenida al hospital. Para mejorar la calidad de la atención a los pacientes, desde el Servicio Navarro de Salud hemos preparado una pequeña guía de consejos y pautas para que participes activamente durante tu ingreso. Se trata de unas medidas sencillas para facilitar la recuperación. Participa en tu identificación. En el hospital, comprueba que los datos que figuran en la pulsera identificativa son los tuyos. Si durante tu estancia se pierde o deteriora, solicita otra pulsera y vuelve a comprobar tus datos. Lleva siempre la pulsera de identificación puesta. Esta pulsera la tendrás que mostrar antes de que te administren medicamentos, al realizarte pruebas y siempre que sea preciso comprobarte la identidad. Consejos para prevenir errores de medicación. Es importante que nos informes sobre si tienes alergia a algún medicamento, si has tenido algún efecto secundario con algún medicamento. Infórmanos también sobre la medicación que tomas habitualmente con y sin receta y si tomas algún suplemento o producto herbolario. Pregunta cualquier duda que tengas sobre la medicación. Te la resolveremos de inmediato. Vale, pues hasta aquí. Y abajo también tenéis eso, los folletos para poder imprimir. Gracias. Gracias, Ana. Continuamos con la siguiente práctica, habitación, confort sensorial en las unidades de hospitalización psiquiátrica de agudos del Hospital Universitario de Navarra, realizada por la Unidad de Enfermería Psiquiátrica. La va a presentar Gloria García. Y, bueno, supongo que han participado un montón de profesionales que ya les presentarás tú. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización de las jornadas que este proyecto haya salido galardonado y darnos así la oportunidad de darlo a conocer. Ha sido un proyecto que se ha podido llevar a cabo gracias al trabajo de profesionales de las unidades de hospitalización psiquiátrica del Hospital de Navarra y con la colaboración y apoyo de la dirección del Hospital Universitario de Navarra. En los últimos años estamos asistiendo a un cambio de modelo asistencial, dando paso a unas estrategias terapéuticas más colaborativas, donde el paciente es el centro de la asistencia desde una perspectiva más humanizadora. En este contexto, uno de nuestros objetivos fundamentales es la contención mecánica cero. Nuestros pacientes pueden presentar situaciones de riesgo con alteraciones de conducta o crisis de ansiedad que pueden desembocar en una situación muy compleja, de muy difícil manejo, y tenemos que garantizar la seguridad tanto del paciente propio como del resto de pacientes y de los profesionales que los atienden. Una detección precoz es un elemento clave para controlar estas situaciones, pero además debemos de disponer de herramientas tanto materiales como humanas para llevarla a cabo. Dentro de las intervenciones de desescalada de estas situaciones está la modulación sensorial, que trata de facilitar la regulación emocional y conductual de los pacientes a través de la estimulación sensorial relajante, y la habitación confort es un espacio diseñado para ello. Los objetivos principales de esta experiencia son disminuir las medidas de contención mecánica, manejar las crisis de ansiedad y la dificultad de autorregulación emocional y conductual, y empoderar a los pacientes en su autocuidado, ayudando y enseñando al propio paciente a manejar su estado de crisis y logre controlar sus emociones y sus conductas de una forma saludable.
Entonces, para comenzar este proyecto nos pusimos en contacto con una enfermera que fue la primera que puso una habitación confort en España, que era del Hospital Santa Lucía de Cartagena. También fuimos a visitar en la unidad de rehabilitación del Hospital Psiquiátrico de Álava la habitación de confort que tenían y vinieron a darnos una formación y nos contaron sus experiencias. Simultáneamente mantuvimos reuniones con los jefes de obra del hospital universitario, con un decorador y con profesionales de sistemas multimedia para colocar la habitación confort. Y el grupo de trabajo hizo un procedimiento y se hizo extensible al resto de profesionales de las unidades. Entonces, se montó una habitación confort en cada una de las unidades. Se intentó que la decoración fuese lo más agradable y confortable posible. Entonces, está compuesta con un gran vinilo con un paisaje relajante en una pared principal, tiene un suelo de vinilo que asemeja como madera, tiene cortinas de colores neutros con una luz indirecta que está regulable en intensidad, un puff por si se quieren tumbar los pacientes en el suelo, 2 sillones orejeros, uno que es con mecedora y el otro con los pies extensibles, y el techo está pintado como simulando de forma tenue un cielo. También se colocó un proyector con el que se pueden poner varios vídeos relajantes. Son vídeos con diferentes temáticas de playa, naturaleza, nieve y océano. Entonces, cada vídeo se proyecta con una música relajante y además va acompañado de los sonidos de cada vídeo. En el de las playas pues se oyen las olas del mar, en el de naturaleza el agua que cae en las cascadas, los pajaritos. Y además se proyecta simultáneamente por la parte de atrás de la pantalla luces de colores que van variando según la imagen emitida en el momento, en coordinación. También tenemos una serie de elementos relajantes como son pelotas antiestrés o mantas ponderadas, que son unas mantas que pesan y que les ayudan a que el paciente pueda autocontrolarse. Si para entrar a la habitación el paciente desea entrar con un objeto personal, si es adecuado también puede entrar con ello. Entonces, cuando el personal de la unidad detecta una crisis de ansiedad o una escalada de alteración conductual, se hace una valoración de la situación clínica y tiene que cumplir unos requisitos. El primer requisito y el más importante es la voluntariedad. Si el paciente no quiere entrar, no entra. Entonces, él mismo decide en su autocuidado. Tiene que ser una tensión emocional leve o moderada, tiene que haber una disregulación emocional. Y si hay una agresividad verbal tiene que ser leve, si hay una agresividad de autolesiones tiene que ser también leve y no debe presentar una agresividad física contra objetos o personas. Si esos pacientes no tienen estos requisitos, debemos trabajar haciendo una contención verbal hasta que los consigan. Y el paciente puede elegir permanecer solo acompañado. Solo si es una persona que tiene un alto riesgo de autolesiones, el personal tiene que acompañarle, pero si no puede elegir si estar solo o acompañado. Si ha decidido estar solo, se le debe de comunicar que va a haber una cámara donde va a estar supervisada por los profesionales de enfermería por si en algún momento tienen que entrar en la habitación. Y además que al ser algo voluntario, en el momento que ellos deciden pueden salir. Es una habitación que para entrar por fuera se necesita llave, pero desde dentro no. Entonces ellos deciden también cuándo ya es suficiente o cuándo no les es efectivo. Los resultados de momento hasta ahora son bastante positivos, ¿no? Se han evitado situaciones que si no hubiésemos tenido esta herramienta hubiesen podido desembocar en una serie de medidas más coercitivas y peores para el paciente. Además, se ha potenciado la participación activa de los pacientes en su proceso de autocuidado y se ayuda también con todo esto a mantener la seguridad tanto del paciente como de los profesionales. Los profesionales realizan un buen manejo en los pacientes en estas situaciones tan agudas y están muy involucrados en minimizar las contenciones mecánicas y siguen realizándose formaciones de desescalada verbal. Por eso, disponer de profesionales formados en estas técnicas y disponer de herramientas terapéuticas no coercitivas y más humanizadas es imprescindible para favorecer el trato de nuestros pacientes con la dignidad que se merece. Sí que somos conscientes de que a veces surgen dificultades, como la rotación de personal, con menos experiencia y a veces con poco personal. Pero de momento ha sido un proyecto que nos está resultando bastante positivo y beneficioso para el paciente. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente buena práctica, contacto piel con piel tras un parto postcesárea del área de salud de Tudela. La presenta Lorena García.
Hola, buenos días. Primero agradecer al comité organizador que haya contado con nuestra buena práctica para poderla presentar y darla a conocer. Como todo el mundo sabéis, el nacimiento es un momento único y irrepetible para la familia y para el niño. Por ello, debemos de respetar como sanitarios que esto sea compartido por la pareja y por su bebé, intentando hacer una intervención sanitaria mínima posible. Entonces, se denomina contacto previo precoz piel con piel cuando nosotros cogemos al recién nacido que acaba de nacer y colocamos su pecho desnudo sobre el pecho desnudo de la madre. De esa manera comienza un vínculo afectivo que no se volverá a repetir nunca en la vida. O sea, es ese momento cuando lo podemos realizar. El bebé acentúa su capacidad olfativa, empieza con la visión, aunque sea un poco borrosa, a vislumbrar el pezón de su madre y con la sensación táctil lo nota todo, ¿no? Todo lo que la madre le quiere transmitir. Este tipo de sentimientos en un parto se viene realizando en Tudela, en la zona del Hospital de Tudela, desde el 2007. Las personas que daban a luz mediante un parto normal lo llevaban a cabo y lo experimentaban. Pero nos quedaba la otra parte, que era un 15% de los partos que se llevan a cabo en nuestro hospital lo hacen de forma de cesárea. Entonces, este 15% de madres, que son 114 al año más o menos, no experimentaban esta sensación y no tenían este vínculo afectivo con su bebé que solamente en el momento del parto se puede experimentar. Por eso decidimos desde la Comisión de Lactancia reunirnos con todos los servicios implicados, servicio de anestesia, servicio de quirófano, servicio de obstetricia y servicio de pediatría. Y en 2019 comenzamos a reunirnos y a llevar a cabo un procedimiento que lo terminamos en abril del 2021. Y fueron las primeras cesáreas sin riesgos para la madre, sin factores de riesgo. En mayo del 2021 comenzamos a realizar esta práctica de realizar en el quirófano la cesárea y aplicar el piel con piel dentro del quirófano. Con ello conseguíamos beneficios para la madre, reducir su estrés, favorecer la lactancia materna y mantenerla de forma exclusiva, mejorar la oxigenación del bebé y su capacidad para regular térmicamente y mejoramos el vínculo afectivo. Os voy a poner un vídeo dentro del quirófano donde podemos ver cómo se realiza. Es una parte de la cesárea. Ahí vemos a las ginecólogas, están extrayendo el bebé, se está pinzando el cordón. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, he preferido poner el vídeo para que veáis cómo ahora la pediatra que está aquí valora rápidamente al bebé y se lo coloca a la madre. Se están colocando al pecho y han quitado todos los elementos que puedan molestar a la madre, el manguito de tensión y todo lo demás, y lo han colocado en la pierna y el arco de quirófano va un poco más atrás. Son momentos de nervios, pero ahí el niño, pues eso, rompe a llorar. A ver. En este otro, la madre ya... Ellas, las cirujanas, siguen cerrando la madre. Y el bebé está con su madre, tranquilamente, mientras ellas hacen su trabajo. Con esto conseguimos que sean los padres los que primero conozcan a su bebé, puesto que como madre de cesárea del 2007, pues fueron toda mi familia, mi marido, mi madre, mi suegra, todos conocieron a mi hijo antes que yo. Entonces era una cosa que yo tenía ahí, que yo decía, las madres de cesárea tenemos que poder abrazar a nuestros hijos, no, primero que las abuelas o los padres. Pues aquí, pues lo hemos... Bueno, pues como veis, esto es posible, ha sido posible gracias a todos los equipos implicados, anestesia, quirófano, lo vuelvo a decir, gracias al personal de todo el hospital que nos ha entendido, que en un principio cuando empezamos a hablar de esto nos miraban un poco raro, pero como veis, pues es posible. Entonces, bueno, con esto que hemos conseguido, hemos aumentado la satisfacción emocional de los padres, puesto que ven todo el proceso. Hemos disminuido la percepción dolorosa materna, porque tú ves a tu hijo y ya no te duele nada.
o sea, no te duele nada. Hemos favorecido la lactancia materna porque es más exitosa si se realiza cuanto antes del nacimiento. El vínculo afectivo mejora muchísimo y, sobre todo, hemos dado la opción a la madre de realizar el proceso igual que con un parto, ¿no? Con todo ello, hemos disminuido los prejuicios a la hora de decir va a nacer mi hijo por cesárea o por parto, porque realmente es lo mismo. Los beneficios para la madre, la evidencia científica dice que son muchísimos y para el niño también. Que decir y transmitir que el contacto piel con piel se puede aplicar y es una realidad y que es un reto organizativo y que hay que adaptar a todo el personal, pero que se puede lograr. Y gracias. Muchas gracias. Continuamos con el programa de apoyo psicológico a pacientes ingresados por COVID, a familias y a profesionales sanitarios. A cargo de la ha realizado la sección de salud mental de Tudela y la va a presentar José Antonio Gil Tejero. Bueno, buenos días. Un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, os voy a hablar de un programa que estuvimos poniendo en práctica con motivo del COVID en Tudela. Y os quería hacer una primera reflexión en torno a uno de el último informe de la OMS sobre las repercusiones que ha tenido la pandemia, que es de marzo de 2022. Aquí se señala que las intervenciones psicológicas estudiadas fueron eficaces para prevenir o reducir los problemas de salud mental relacionados con la pandemia. Y de las intervenciones que mejoraban significativamente la salud mental general y reducían la ansiedad y la depresión, en concreto, destinadas a pacientes con COVID o personal de salud, se recogen, entre otras, grupos de apoyo entre pares, primeros auxilios psicológicos, atención escalonada con psicoeducación y psicoterapia cognitivo-conductual o intervención breve en crisis. Bueno, parece que este tipo de intervenciones que se han hecho en muchos sitios pues se ha demostrado que tienen eficacia, ¿no? En nuestro caso en concreto, esto comenzó pues un domingo de marzo, cuando me llamó Ana Beamonte, la gerente, bueno, me mandó un correo y me dice: José Antonio, tenemos que hacer algo con esto porque desde el hospital quieren que echéis una mano, ¿no? Y yo le comenté, pero bueno, ya se están tomando medidas desde Pamplona, se están habilitando teléfonos de ayuda a profesionales, a pacientes, y me dijo ella, no, pero es que quieren que seáis vosotros. Bueno, pues nos pusimos a trabajar y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a pensar qué es lo que se podía hacer y vimos cuáles eran las necesidades que en ese momento había. Y en aquel momento, pues lo que a todos nos llegaba era, sobre todo, pues signos de estrés y sufrimiento en pacientes ingresados, ¿no? Estrés en los familiares que no podían recibir información o que incluso tenían conocimiento del fallecimiento de su familiar sin poder verlo, y estrés y sobrecarga en los profesionales. A partir de ahí estuvimos pensando qué hacer y bueno, pues decidimos trabajar en torno a dos objetivos. Por un lado, había que dar una respuesta a la emergencia sanitaria desde el punto de vista de necesidades de apoyo psicológico inmediatas y por otro lado nos planteamos hacer algo que sirviera también como prevención para evitar posibles secuelas derivadas del impacto en esos colectivos, ¿no? Pues secuelas a nivel de salud mental. Y bueno, pues a partir de ahí lo que hicimos fue básicamente empezamos a diseñar un sistema, una serie de intervenciones en las que participaban y han participado desde la telefonista del hospital hasta la gerencia, ¿no? Mucha gente a la cual yo represento aquí. Servicios de admisión, las enfermeras de consejo, la unidad de trabajo social, la medicina preventiva, prevención de riesgos laborales, medicina interna y salud mental. Y se diseñó una intervención en dos fases. En la primera fase, que fue desde marzo hasta octubre de 2020, diseñamos lo primero un circuito de información a familiares. ¿Por qué? Pues porque vimos que cuando hablábamos de estrés y de ansiedad, depresión, cada uno de los elementos relacionados más importantes con esto es el tema de la información. En una situación de crisis sanitaria, de emergencia, la información es vital, ¿no? Y había problemas de información. Entonces, diseñamos un circuito en el cual había una serie de entes o personas que de alguna manera iban a
intentar canalizar la información sobre todo hacia las familias, ¿no? Entonces, desde las telefonistas de admisión hasta atención al paciente, trabajo social, captábamos la información, las demandas de las familias e intentábamos hacer un trabajo de enlace con los servicios de medicina interna y la UCI, donde intentamos trasladar a los equipos que allí estaban muy ocupados y estaban sobresaturados atendiendo a los pacientes. Intentamos de alguna manera en las reuniones o en el trato directo, intentábamos pues, transmitir la información de las familias y decir, oye, este familiar que pide información, que no se le ha avisado, de manera que a partir de ahí los equipos de cada servicio se organizaban pues, para llamar a los familiares, etcétera, ¿no? Entonces, en un primer momento se centró ahí la intervención. Además de esto, se realizó un programa de atención a familiares de pacientes fallecidos, de manera que se llamó a todos los familiares en una intervención posvención, después del fallecimiento, pues para hacer una labor de apoyo, de un poco ver qué pacientes en un momento dado familiares podían estar teniendo una evolución no adecuada, etcétera. Se diseñó un programa de lo que se llama primera ayuda psicológica, en el cual había una persona, una psicóloga clínica, que tenía un sistema de teléfono continuamente disponible y estaba varios días a la semana disponible para la atención directa a profesionales en el hospital. Bien, se diseñó también una campaña informativa en la cual elaboramos pues, material preventivo, información sobre recursos, etcétera, etcétera. Esta primera parte del programa duró hasta finales de octubre del 2020. Posteriormente, una vez que ya la fase inicial de la pandemia había pasado, fuimos focalizando en lo que era un programa de atención psicológica más centrado en los profesionales, en el cual seguíamos disponiendo de un profesional de psicología clínica de manera presencial en el hospital y aquí se ofrecía apoyo psicológico individual y actividades preventivas en forma sobre todo de cursos. Se pasó por todos los servicios del hospital y se ofrecían cursos en diferentes formatos, sesiones breves, cursos continuados o cursos grupales, relacionados sobre todo con la formación en habilidades de autocuidado, refuerzo de habilidades de comunicación con pacientes y familias, refuerzo de habilidades de cuidado por parte de mandos intermedios y también sesiones breves por los diferentes servicios. Bien, se mantuvo la campaña informativa y tenemos se consiguió atender a un montón de cursos e información que se dio y se atendió pues, a un número sensible de profesionales y familiares, aparte de un número elevado de llamadas y de atención telefónica. Y creo que ya está. Sí, quizá lo único, cuando les comenté a mis compañeros que íbamos a presentar un póster, pues entre todos hubo un comentario que quería comentar, ¿no? Una de las personas que estuvo ahí, que fue voluntaria, que estuvo en UCI atendiendo pacientes de forma directa, Marisa, que me comentaba, dice, la verdad es que fue un buen programa, sobre todo cuando estuvo Paloma, la psicóloga que subió ahí sin ningún miedo en los primeros momentos, en el momento álgido del COVID. Y favorecer la comunicación entre profesionales, pacientes y familiares, eso fue inenarrable. Las videoconferencias, eso fue el sumum de la humanización en un momento muy complicado para todo el mundo. También pienso que no hace falta un premio a lo que es o tendría que ser algo natural, solidaridad, empatía y ayuda mutua. Continuamos con una práctica del Centro de Salud de La Milagrosa, accesibilidad cognitiva en atención primaria. La va a presentar Gloria Gorría. Buenos días a todos. Soy Gloria Gorría, enfermera del Centro de Salud de La Milagrosa. Nuestro proyecto va sobre accesibilidad cognitiva en nuestro centro de salud. Voy a empezar por las conclusiones. Nosotras pensamos que la atención primaria tiene vocación de atención universal y que para que las personas con necesidades especiales puedan comunicarse con los profesionales sanitarios y acceder a una atención sanitaria en condiciones de equidad, hemos apostado por un proyecto de accesibilidad.
Y nos hemos dado cuenta que con pequeñas modificaciones en nuestro quehacer diario podemos alcanzar grandes cambios en la comunicación ofreciendo una atención universal. Bueno, la accesibilidad es la condición que deben de cumplir los textos, carteles, tecnologías y pictogramas para que todas las personas puedan entenderlos fácilmente. ¿A quién vamos dirigidos? A personas con deterioro cognitivo, con discapacidad intelectual, con trastorno del espectro autista y población migrante sin conocimiento de idioma y nuestra cultura. ¿Por qué nos lo planteamos? Como equipo queríamos mejorar la comunicación y el cuidado de salud de estos pacientes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues hemos desarrollado habilidades en el centro de salud formándonos y hemos conseguido utilizar técnicas de comunicación adaptadas a estas personas, o sea, una serie de herramientas. En nuestro centro de salud empezamos por sistemas de señalización. En el año 2021 colocamos pictogramas en nuestro centro señalando desde las consultas hasta distintas salas. Ahí podemos ver la sala de extracciones, la consulta de agudos, el panel de entrada del centro de salud, el botiquín de urgencias, la consulta de enfermería, la consulta de medicina. Luego también hemos utilizado otra serie de herramientas que son recursos de apoyo a la comunicación, como podría ser el tablero de comunicación. Ahí tenemos a Juana, nuestra enfermera de pediatría, con un tablero de comunicación del dolor donde el paciente puede señalar dónde le duele exactamente. O, por ejemplo, también otra herramienta que sería el termómetro del dolor. Ahí tenemos a José, otro enfermero de pediatría. El niño directamente podría señalarlos el grado de dolor. Luego también hemos creado una guía de procedimientos, que es un libro que recoge las acciones más frecuentes en consulta. Desde vacunar, poner un termómetro, recogida de orina. Lo que recoge en estos procedimientos es una actividad secuenciada mediante pictogramas y lenguaje escrito. Este sería un ejemplo. Pues esto es un control de peso y de talla. Luego, gracias al Colegio de Educación Especial Isterria, que nos ha formado en estas herramientas, ellos están trabajando allí en el colegio con un pasaporte sanitario, que es un díptico que cumplimentaríamos entre la familia y los profesionales, donde se recogerían las indicaciones para la comunicación e intervención con esa persona, como por ejemplo podría ser cómo me comunico mejor, qué debes hacer para explorarme en distintos procedimientos, qué es lo que me pone nervioso, qué debes hacer cuando estoy nervioso, cómo puedes saber si tengo dolor y cuál es la forma más correcta de darme la medicación, para que la atención en consulta sea lo mejor posible para ese paciente. Luego también hemos creado dentro de la consulta de pediatría una caja de la calma, que es una caja que contiene herramientas para ayudar a la autorregulación del estrés. Y hemos incluido auriculares, pelotas sensoriales, velas aromáticas y otros materiales de diferentes texturas. Esto sería un ejemplo. Y ya terminando, en el Centro de Salud de La Milagrosa tenemos un documento de acogida para los pacientes que vienen por primera vez al centro de salud, que es este que os muestro aquí. Y lo que hemos hecho es, gracias a ANFAS, a esta asociación de Navarra, es adaptarlo a lectura fácil. La lectura fácil es un método que recoge un conjunto de pautas relativas a la redacción de textos, al diseño y maquetación de documentos y a la validación de la comprensibilidad de los mismos, destinado a hacer accesible a la información a las personas con dificultades de la comprensión lectora. Nos han ayudado a adaptar este documento en lectura fácil para que sea más comprensible por todo el mundo. Ahí os paso el documento. Y luego, como último proyecto que tenemos en marcha y ya casi terminado, y que me gustaría presentarlo porque las ilustraciones son de Elena Romero, una de las compañeras del Centro de Salud, y está maquetado por otra compañera, por Laura, es un cuento con pictogramas que es una historia que usa palabras e imágenes para facilitar la comprensión lectora de estos niños y problemas de comunicación. Se pueden realizar con diferentes niveles de comprensión, dependiendo de la capacidad del lector. Este cuento, en principio, nos hemos dirigido a la importancia de vacunar. El niño que aparece ahí es mi hijo, Iñaki. O sea, está basado en él. Y sería, bueno, las ilustraciones son de Elena y sería una forma de ayudarle a comprender mejor por qué es importante el proceso de vacunación. Entonces, este sería el cuento. Y por último, hemos creado un plan de cuidados para
intentar valorar a largo plazo cómo de útiles son estas herramientas en nuestro quehacer diario. Está en proceso porque ahora estamos empezando a utilizar todas las herramientas, pero bueno, lo tenemos ahí. Y ya he terminado. Muchas gracias a todos y espero que os haya gustado. Continuamos con la mejora de la comunicación interna y externa en el área de salud de Tudela. Ha sido trabajada por el Servicio Profesionales del Área de Salud. La va a presentar Ana Jordán. Buenos días. Yo trabajo en el Hospital Reina Sofía de Tudela y vengo a presentar la mejora de la comunicación interna y externa que desde hace 4 años venimos realizando en el área de salud de Tudela. En 2004, el entonces director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor John Wook, dijo: «En los últimos 5 años hemos tenido un gran éxito en el control de brotes, pero solo recientemente hemos llegado a entender que las comunicaciones son tan críticas en el control como los análisis de laboratorio o la epidemiología». Y lanzo una reflexión. Sin la apuesta que se hizo en comunicación, después de conseguir en tiempo récord las vacunas contra el COVID, podíamos habernos encontrado con neveras llenas de vacunas por falta de confianza en ellas. La estrategia de humanización del sistema sanitario público de Navarra reconoce en su tercera línea estratégica la necesidad de avanzar en la mejora de la información y comunicación como pasos necesarios para facilitar el empoderamiento para la salud, entendido este como el proceso mediante el que las personas adquieren un mayor control sobre sus decisiones y las acciones que afectan a su salud. En los inicios de mi trabajo en esta unidad de comunicación me di cuenta de que las noticias sobre lo que ocurría en nuestro hospital eran importantes para nuestra sociedad de referencia. Cuando todavía apenas habíamos publicado unos pocos boletines y aún no habíamos abierto redes sociales propias, empezamos a comprobar que los medios de comunicación local se hacían eco de nuestras noticias. Y no solo eso, en conversación con un periodista de un semanario local, este me comentó que habían comprobado que las noticias sobre el Hospital Reina Sofía eran las que generaban mayor interés y lo habían observado a través de las entradas registradas en su página web. Sentimos que quizá estábamos yendo por buen camino. Habíamos empezado a conectar con nuestra sociedad de referencia y empezábamos a comunicarnos más directamente con ella. Actualmente enviamos a nuestros grupos de interés boletines informativos mensuales y tenemos abiertas cuentas propias en las redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube. Nuestras informaciones han adquirido en varias ocasiones la condición de virales. Por poner un ejemplo, contaré el caso de una niña que fue trasladada desde el servicio de urgencias de nuestro hospital hasta el Centro Universitario Valdebrón de Barcelona. Fue el primer transporte terrestre realizado por un equipo de profesionales de ECMO pediátrico y neonatal de ese citado hospital fuera de su comunidad autónoma, ya que hasta ese momento solamente se habían realizado transportes aéreos. Os invito a conocer los detalles en nuestras propias cuentas. Son publicaciones del día 2 de septiembre. Solo destacar que la noticia no solo puso en valor nuestro hospital, sino el trabajo profesional que en él se realiza. Acciones informativas como estas, sin duda, humanizan nuestro trabajo y aumentan nuestro sentido de pertenencia. Además del trabajo de comunicación externa, quiero poner en valor el trabajo de comunicación interna que venimos realizando. En marzo de 2020, en plena pandemia COVID, procedimos a enviar una nota informativa diaria a todos los y las profesionales del área con datos que sabíamos que les preocupaban. Entonces se estaba asistiendo a una subida de una curva de contagios que no sabíamos en qué momento íbamos a poder doblegar y que repercutía en un número creciente de ingresos en nuestro hospital. A través de la nota informativa, enviada cada día a través del correo electrónico, la gerencia del área de salud de Tudela mantenía una comunicación abierta y directa con su equipo de profesionales, con todos y con todas, desde el equipo médico, que igual tenía información más directa, hasta el personal de aprovisionamientos, y ello alimentaba un sentimiento de unidad y adherencia a los planes que íbamos implementando. Para concluir, solo unos datos. La Unidad de Comunicación del Área de Salud de Tudela, con pocos recursos económicos, publicó el año pasado 43 notas informativas semanales, 27 notas de prensa, recibió 106 comunicaciones a través de su buzón de sugerencias, que es una herramienta que tenemos abierta de participación, envió 8 boletines mensuales y alcanzó una media de 23.000 personas a través de la red social Facebook y 14.000 en Twitter. Y para terminar, solo quiero dar la oportunidad de visibilizar un trabajo que lo que hace es intentar visibilizar el trabajo de todos los que trabajamos en el área de salud de Tudela. Gracias.
Continuamos con la práctica titulada Valoración emocional del paciente crítico, método práctico. Es una práctica de la unidad de enfermería de la planta D3, arritmias y cuidados coronarios del Hospital Universitario. Lo va a presentar Txarbe Sorbet. Egunon, eta eskerrik asko eman diguzue ohorengatik, zorionak ere saritu dituzten beste proiektuei. Decía que buenos días y enhorabuena también a todos los proyectos que se han presentado. Imagina que alguien ingresa en una unidad de críticos como la mía, que está consciente. En nuestra unidad la mayoría de los pacientes están conscientes y lo está pasando mal, que además de los síntomas físicos, pues tiene las emociones a flor de piel. Miedo, vulnerabilidad, incertidumbre, soledad, y tú, como profesional, no tienes la herramienta para acercarte a esa persona que está sufriendo. Con nuestro proyecto ofrecemos lo que hemos llamado método práctico, que no es más que la incorporación de la valoración emocional en el registro de enfermería, que yo todos los años que llevo trabajando en críticos no la había visto, y un seguimiento y cuidado de ese estado emocional. Un pequeño paso para los profesionales y un gran paso para el cuidado. En 2019, en nuestra unidad nos cambiaron de la gráfica manual a una gráfica informática. Los que estáis en unidades de críticos conoceréis el SICA. Y bueno, pues ahí los datos que se apuntan, la mayoría eran datos físicos, orgánicos, y se nos ocurrió que podíamos añadir a la rutina de vigilancia la del cuidado del estado emocional. ¿Y qué pasa? ¿Que no se cuidaba lo emocional hasta crear esta pestaña? Pues claro que sí, como decía antes la compañera. Nuestra profesión es muy humana y siempre se ha cuidado. Lo que pasa que se dejaba un poco al instinto, a la gracia de la persona que la atendía. Otras igual no tenían tanta gracia. Y también acercarte a las emociones de los demás no es fácil, ¿no? Cuando tú no tienes las tuyas arregladas y puedes salir pues como un pollo mojado. Entonces, cuando creamos esta pestaña, la condición es que fuera muy fácil y rápida de rellenar, porque la principal barrera pues somos nosotras, tenemos mucho trabajo y ya para añadir más trabajo. Pero yo creo que se rellena fácil, pero tiene bastante chicha. Y bueno, pues es en esa unidad de críticos buscar con el paciente un momento de sosiego, con sentido común, y entablar esa relación que va a ser una relación terapéutica y de ayuda. Entonces, en esta pestaña lo que rellenamos son como 3 cosas importantes. Lo que hemos llamado para la persona que serían las anclas, que sería sus valores, su cultura, el idioma en que se relaciona, su religión, si duerme bien, se volcaría si tiene las voluntades anticipadas. Qué pena que no se ve el póster más grande, porque veríais una foto de la pestaña. Pero bueno, eso haríamos en una primera valoración y luego en las sucesivas son solamente 2 preguntas que no podemos dejar de hacer, que es una, ¿qué te preocupa en este momento? ¿Y qué puedo hacer por ayudarte? Bueno, podemos pensar desde nuestra visión que va a decir, no, solo el infarto, pero es que la persona no es el infarto, la persona tiene múltiples dimensiones y a mí me han dicho de todo. Oye, pues a ver, que vine corriendo y que tengo el coche mal aparcado y eso, oye, no le estaba dejando dormir, o ¿quién cuida de esta persona que cuido yo? Esas tensiones, pues a lo mejor no tengo yo la solución, pero puedo llamar a alguien, a la trabajadora social o a la familia o a otro profesional.
Y la otra pregunta que no podemos dejar de hacer al paciente es ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y se nos ocurrió, creamos una regleta de emociones que le hemos llamado REMO, que es que el paciente, yo lo planteo normalmente como un juego. Venga, vamos a ver cómo estás anímicamente. Y les digo, del 0 al 10, me tienes que contestar cómo estás y le pregunto, de alegre, de triste, de ansioso, de enfadado. Y bueno, da un poco igual qué número te conteste. La cosa es que conforme vamos haciendo la valoración, ver si hay cambios, ¿no? Porque si alguien te dice que está ansioso en la primera valoración 8, en la segunda te vuelve a decir 8, algo está pasando, ¿no? Y nosotras como enfermeras podremos valorar, oye, esto no está yendo bien, necesita de un profesional que ojalá fuese un psicólogo. ¿Qué os parece? Y bueno, pues para acercarnos, a ver, pues que tengo lo mejor para decir todavía. Para acercarnos a estas personas lo que hemos propuesto es el método práctico. El método práctico no es más que el acrónimo de presentarse, respetar, aceptar, la intimidad, valorar el tacto. Como no me da tiempo a explicarlo, hemos dejado un QR, podéis hacer una captura, hacerle una foto y ahí viene toda la información. Bueno, y todo esto apoyado con la psicóloga que nos dio un taller de 1:30 de manejo de emociones. Entonces, los beneficios, ya termino enseguida, los beneficios de esto es que hemos creado una sistemática y una metodología para cuidar el estado emocional del paciente, algo que no teníamos los profesionales de unidad de críticos. Y bueno, pues podemos acercarnos con menos miedo, tenemos un guión. Y entonces lo que hacemos es establecer un vínculo con el paciente efectivo y afectivamente y ya no me puede dar igual lo que le pasa a ese paciente. Me voy a preocupar de que su estancia en mi unidad sea lo mejor posible. Y bueno, sometimos esta herramienta a un análisis y como podéis imaginaros, pues la pandemia fue un freno, la falta de costumbre, no pillar el momento adecuado, paradigmas antiguos de cómo voy a hablarle yo de emociones o cómo. Entonces, tenemos mucho para mejorar, pero concluimos que la formación es el remedio para acercarnos a la persona y al sufrimiento como es debido, si queremos dar una buena atención de calidad. Y bueno, pues ya para terminar, deciros que en una unidad de críticos, ya sabéis, hay muchas máquinas, la tecnología es fascinante, pero la magia, las cosas importantes ocurren a pie de cama, en el 1.0, y que para acercarte, estar, ser con el paciente, pues hace falta formación, no solo competencias técnicas que no llegan a las otras dimensiones de las personas, nos hace falta formarnos en otras habilidades. Entonces, por el paciente, por nosotras y por el sistema, a formarnos como locas, ¿vale? Gracias. Vale, continuamos con la última práctica que vamos a presentar hoy. La ha realizado la Unidad de Enfermería de Rehabilitación y Programas Ambulatorios de Salud Mental, Rompiendo Barreras. Es un proyecto artístico creativo de lucha contra el estigma de salud mental. La va a presentar Miren Tanco. Bueno, egunon guztioi, muy buenos días a todos y a todas. Soy Miren Tanco, terapeuta ocupacional de la Unidad de Rehabilitación de Salud Mental. Y bueno, ante todo, lo primero quería dar las gracias al comité evaluador por haber seleccionado este proyecto como uno de los galardonados en estas segundas jornadas de buenas prácticas en humanización. Y bueno, os voy a contar un poco el proyecto de Rompiendo Barreras, que es un proyecto de
de la unidad de rehabilitación, en el que se utiliza el arte como herramienta terapéutica de desarrollo de capacidades y de expresión para, en una segunda instancia, trasladarla a la comunidad y generar un espacio de diálogo y de intercambio de experiencias. Y esto se hace a través de las exposiciones de las obras elaboradas en la unidad de rehabilitación junto con artistas colaboradores, que son pues, proyectos creativos que pueden ser de artes plásticas o textiles, obras literarias o diseño gráfico o incluso restauración. Y de esta manera pues, lo que se pretende es romper la distancia entre los espacios sanitarios y comunitarios, el estigma presente en la comunidad y el empoderamiento de este colectivo. Bueno, es un proyecto que lleva en marcha como línea específica de trabajo del centro desde el 2014, tomando como base los primeros pasos que se dieron en años anteriores, por lo que estamos hablando de un proyecto que ya tiene más de 10 años de trayectoria. Actualmente se ha consolidado como línea específica se ha consolidado como proyecto de centro en una exposición anual y actividades complementarias como son mesas de redondas, charlas o visitas guiadas que se realizan durante los meses de octubre de cada año en el Civivox Jus La Rocha, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. Bueno, este proyecto nace de la necesidad percibida tanto de los profesionales como de los usuarios y las usuarias de la unidad de rehabilitación de la ruptura con el estigma asociado a la persona con diagnósticos de trastornos mentales graves y para permitir una integración en la sociedad de este colectivo. En cuanto a los resultados, pues cuantitativamente a lo largo de todos estos años hemos obtenido más de 10 exposiciones llevadas a cabo en más de 10 salas de exposición con más de 300 obras expuestas, con la participación de más de 250 usuarios y más de 10 artistas colaboradores y bueno, varias reseñas tanto en prensa escrita como online. Y a nivel cualitativo, pues por un lado se ha obtenido pues una mejora del autoconcepto, de la autoestima y del empoderamiento de las personas participantes y una alta satisfacción percibida, así como un fomento en la vinculación tanto con los espacios comunitarios como con las actividades artístico-creativas. Y por otro lado, se han creado espacios de diálogo sobre la salud mental y el estigma fuera de los contextos hospitalarios o sanitarios, poniendo el énfasis en la recuperación y en la persona y la capacidad frente a la enfermedad y la discapacidad. Y bueno, este proyecto ha sido posible gracias al esfuerzo de múltiples personas que se han implicado con el proyecto, empezando por las impulsoras de este proyecto, que allá en el 2014 eran trabajadoras de la unidad de rehabilitación, que me gustaría mencionar, que son Prado Mateo como educadora sanitaria, Blanca Martínez como terapeuta ocupacional y Amaya Goyeneche como trabajadora social. Y posteriormente las personas del equipo de la unidad de rehabilitación que les han sucedido en los años siguientes. También ha sido gracias a los y las artistas colaboradoras con cada una de las ediciones que de manera desinteresada han participado tanto en los talleres como en las actividades complementarias que se han elaborado. Y, como no, los usuarios y las usuarias de la unidad de rehabilitación a lo largo de todos estos años, sin los que hubiera sido imposible llevar a cabo este proyecto, ¿no? El trabajo siempre ha estado encaminado al empoderamiento de estos, promoviendo su participación en todos los pasos del proceso, ya sea proponiendo los talleres, incluso liderándolos, elaborando las obras, elaborando los carteles de las exposiciones, montando las exposiciones y participando en las mesas redondas y en las visitas guiadas. Y no me gustaría terminar sin agradecer a todas estas personas que acabo de mencionar por todo su trabajo y dedicación y que ha sido indispensable para que a día de hoy este proyecto siga en marcha y otras personas pues, podamos heredar y continuar con su trayectoria. Mila esker, eskerrik asko, muchas gracias.